Este chiste creo que lo vamos a repetir. Que es mi primer videojuego de la PlayStation. No jugues en los videojuegos. Tener una casa que se la ocupen. Como estas series tipo Compañeros y demás. Pero es una sorpresa. Es decir, yo no me lo esperaba. Puede ser mi opening favorito. Es que la degradan y se queda ahí. Pues bueno, una semana más en nuestro podcast Free Queer. Ahí ya estamos grabando. Sí. Ah, vale, buenos días. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que nos escuches. Ay, eso me encanta. ¿Quién decía eso? Gracias por No. venir. Ay, ¿cómo era esta frase? Era buenos días, buenas tardes y por si acaso no nos vemos, buenas noches. ¿Tú te acuerdas de eso? No. Creo que es de la película de La vida es bella. Cuando iba andando el padre por la calle y saludaba a la gente, que luego decía, María, la llave. Y estaba muy gracioso. Menudo peliculón. No sé. No Menudo peliculón. Pues bueno, tenemos hoy un episodio muy especial. Sí. Continuando con el episodio anterior. Van a ser todos una fantasía. Una fantasía final. Este chiste creo que lo vamos a repetir en todos los capítulos. Sí. Ay, qué bien me oigo. Pues sí, la verdad es que a mí me gusta mucho cómo ha quedado el episodio anterior con los micros nuevos. Sí. Creo que se nota la diferencia. Y a ver, ¿qué ha pasado esta semana? Cositas que quieras destacar. Pues yo a destacar que volví a Pilates y está siendo una tortura. Quererte. Horrible. En plan, es que encima voy a Pilates con las máquinas estas, que parecen máquinas de tortura. Y vengo ahora de ahí y madre mía, es que es tortura total. Pero noto muchísima más flexibilidad en el cuerpo. Así que algo positivo tiene. A mí me han recomendado mucho que lo pruebe, porque Pilates normal... Ahí vente conmigo un día. Me pilla lejísimo. Pilates normal me parece aburrido el del suelo, pero me han dicho que el de las máquinas es mucho mejor. Lo que pasa que, cariño, no soy rica. Ya. Money. Y el de las máquinas suele ser más caro, porque Sí. es menos gente por clase y demás, y la maquinaria cuesta. En la mía son 4 personas ¿Ves? por clase. Y la primera es individual. Para enseñarte... Para el funcionamiento. Claro, pero es que es una ida de olla. Y esto, aunque nos alarguemos en la introducción, yo lo tengo que contar. Es que te explican primero respiración. Claro. Luego el ombligo metido para arriba. Luego las piernas haciendo esto. Luego los brazos. Llega un momento en el que te tienes que estar fijando en 10 cosas a la vez. Porque con un brazo tienes que estar haciendo una cosa, con otro otra, con las piernas otra, la respiración. Y encima me ponen música indie en español que me jode la respiración porque me pongo a cantar las canciones. Pensé que música indie tipo hindú, en plan indie. No. Me ponen Lori Meyers y cosas de estas y me pongo a cantar las canciones y pierdo la coma de la respiración. Pues igual a nuestra amiga Ana le gusta. Oye, pues sí. Porque es el tipo de música que le gusta escuchar. Sí. Pues bueno, también has probado el Final Fantasy VII Remake en la Xbox. Bueno, lo he probado. Bueno, ¿lo has fundido? Lo he probado y casi me lo he acabado. Que he decidido parar porque estaba siendo ya muy loco. Pero con luces y sombras, en general me ha gustado mucho. Me está gustando mucho. Hay cositas que no, pero en general me está gustando mucho. De lo que es el gameplay y la manera de jugar, luego la segunda parte del remake, el Rebirth, mejora bastantes cosas. Así que a lo mejor puede que cuando lo pruebes notes la mejoría. Y también cuando lo saquen a finales de año. Y también notas mucho el salir de Midgard, porque para mí llega un punto en este juego que como es solo en Midgard... Es todo el rato lo mismo. Y se vuelve un poco claustrofóbico, de espacios cerrados, oscuros, aunque es muy bonito como han hecho Midgard, Sí. la oscuridad y demás, pero se echan falta a ver un poco el cielo, que también yo creo que es lo que le pasa a la gente de los suburbios en Midgard. Sí, te meto un poco en el mood de vida, pero hay como un par de zonas que me han gustado mucho, también el poder verlas rememorando el Final Fantasy VII. Sobre todo yo creo que una de las partes que más me ha gustado es la iglesia. Claro, de cuando ves por primera vez a Aeris. Sí, Bueno, por segunda, ¿no? yo creo que es primera.
Porque realmente Ah, te la no, cruzas segunda. y te regala una flor. Bueno, Es verdad. Que yo se la he dado a Tifa. creo que en el remake casi es obligatorio dársela a Tifa. Puede ser. Puede ser que no te dé opción. Pero Sí. porque Tifa te la Antes pide. de los dardos. Sí, Tifa te la pide. Te ve la flor y te la pide. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que podemos pasar al temita Al siguiente. del día. Al Final Fantasy VIII. Que es de lo que vamos a hablar hoy. Episodio 8, Final Fantasy VIII. Ya podéis ir viendo la tendencia, así que la gente a la que no le guste... ¿Hasta dónde durará? ¿Qué sabe nadie? ¿Quién sabe cuándo? Los Final Fantasy... A quien no le gusta los Final Fantasy, igual tiene que esperar unas semanitas. Que he pensado que podríamos también, después de esta época Final Fantasy que estamos teniendo, tratar algún temita que no sea tan friki. Ya te he propuesto. Podemos. Y si hay gente que nos quiere dejar propuestas, Eso. que nos la ponga en comentarios. Que está muy bien que nos escriban por privado. Sí. Yo lo diré siempre, en cada capítulo. El engagement, necesitamos apoyito. Ay, no hemos hecho lo del coffee. Me acabo de acordar. Es verdad, no lo hemos hecho. Luego gestionamos. Ya, es que TDAH y estas cosas. Bueno, que vayan acumulando el dinero. Sí. Es enero, así que está bien que lo lancemos en febrero. Ah, sí, después de la cuesta de enero. Que es un mes más cortito, pero cobran lo mismo. Sí. Vale, pues a ver, ¿por dónde empezamos por el Final Fantasy VIII? ¿Este es tu favorito? ¿No? ¿Tu primero y tu favorito? No, favorito no es. Vale, tu primero sí. Es mi primero y entonces, claro, hay muchas cosas que cuando hablamos el capítulo anterior y cuando hablemos en los próximos, al final, pues yo siento que tú comparas más con el 7, porque es como lo que tú viviste primero, y yo comparo más con el 8, porque al final, pues, es el primer juego, no es solo el primer juego, el primer Final Fantasy que jugué, sino que es mi primer videojuego de la PlayStation, porque a mí me regalaron la Play con este juego, que oye, mira, sorpresa que me regalaran como este primero, como que ya tenían mi padre y mi madre muy claro qué tipo de juego me iba a gustar. Sí, o bueno, simplemente les gustó lo que leyeron, lo que vieron, y coincidió. Y no sé si quieres que hablemos un poco de la temática. Sí, yo creo que ahora cuando entremos a hablar del contexto, ¿no? Sí. Este final sale 2 años después del Final Fantasy VII. Sí. Yo creo que en España es un año después, porque como el 7 fue salió un en año España después. en 98. Fue en 97, 98. Claro. Pero el 7 salió en España en el 97, a finales del 97. Y entonces este salió yo creo que a finales del 98. Sí, porque a mí me lo regalaron las navidades del 98. Claro. Yo creo que mi interpretación es que con este final, como vieron que el 7 al innovar, al experimentar, funcionó muy bien, decidieron ir un paso más allá. Y para mí no es un final, me gusta, no es un final que esté como en mi top of mind, que diría mis compis publicistas. No es un final que esté siempre arriba, aunque tengo cosas que me encantan de este, sobre todo la parte como más adulta, de proporciones artísticas y demás. Los jefes, el diseño de los jefes como invocaciones. Pero es un Final Fantasy que no creció, es decir, que no es como el 7 que luego para mí fue tomando más relevancia según iba profundizando en el mundo, o el 9, que también le ocurre algo así. El 9 yo siento que cuando hablemos de él, spoiler, hablaremos de él, es un juego que lo juegas la primera vez, pero lo disfrutas más cuando creces. Y con el 8 lo jugué, lo disfruté, pero siento que cuando lo vuelves a jugar no hay tantas capas o no profundizo tanto y no crece tanto dentro de mí, sino que se queda en lo que era, que a lo mejor es porque el juego ya era suficientemente redondo o coincidía con la madurez que yo tenía en el momento cuando lo jugué. Sí, yo pienso que al final lo que ocurrió es que este tipo de juegos se volvieron más mainstream, por así decirlo, con el anterior. Y este ya para mí era como un producto más terminado, aunque para mi gusto le faltaban ciertas cosas, pero para mí tiene un gran cambio en comparación con otros, que es la calidad. Es decir, yo simplemente esa primera
batalla al comienzo del juego en el que se podían distinguir hasta los pelos de los personajes me flipó muchísimo. Y, y creo que es un juego que no ha envejecido bien, pero porque yo creo que como que se le ha hecho mucha crítica. En plan, siempre que he visto en Sí. foros o en muchos espacios, como que el 8 siempre lo ponen como el peor y nunca he sabido por qué. En plan, que tiene cosas mejores y cosas peores, sí. Pero a mí me parece un juego bastante redondo. A lo mejor si estamos diciendo que el resto de juegos pueden estar entre un 8 y un 10, no me parece que este sea un 4. No, A lo para mejor es un nada. 7 8. Un 8 para mí, yo lo ¿Sabes? pondría en un 8 8 y Pero medio. como que pienso que hay mucha gente que lo baja de repente a menos de un 5 cuando para nada. Mira, pues yo lo tenía como parte de una reflexión esto, pero para mí el 8 es un juego que sufre de la comparativa con el 7 y con el 9. Es decir, es un juego que suele quedar mal cuando la gente lo compara con el 7 o con el 9, pero que por sí solo es un juego que está genial. Y si lo comparas con otros juegos que no son Final Fantasy 7 o Final Fantasy 9, no sale mal parado. El problema es que el mundo de Final Fantasy 8 creo que no está tan bien construido como el 7, y no me refiero al guión, porque el guión en el 7 también hay movidas. Me refiero como el lore, en general, cómo se explican las cosas que ocurren en el mundo del 7. O como nos explican directamente. No favorece al 8 porque hay muchas cosas en el 8 que se explican, no se explican o que se explican mal y que no coincide al principio con el final, que luego tengo yo algunas cositas apuntadas sobre esto. Y también creo que a nivel desarrollo de personaje, el 7 y el 9 tiene algunos de los mejores personajes de la saga. Y el 8, los personajes están todos en torno al notable, pero no creo que conectes tanto con ninguno de los principales, que con los secundarios creo que sí conectamos más, Sí. con el equipo de Laguna y demás. Creo que llegas a conectar más que con Squall, porque ahora cuando hablemos de los personajes hablaremos con cuál conectamos cada uno, pero creo que sufre de estas dos cosas. De que el 7 y el 9, que van antes y después, además muy seguidos en el tiempo, no le favorecen. Y esto hace que en la memoria de la gente quede como peor. Y luego alguna cosilla como el sistema de combate, hay maneras bastante fáciles de romperlo, pero esto pasa en todos los Final Fantasy. Es decir, en el 7 también hay maneras de romper el sistema de combate con las materias, y en el 9 también hay maneras de romper el sistema de combate. Es verdad que el 9 está, para mí es el más redondo de los tres, de que salieron en PlayStation, y cuando hablemos de él pues me explayaré un poquito más. Pero creo que este es el problema de Final Fantasy VIII, que se compara. Pero por sí solo, que vamos a intentar un poco que el programa de hoy sea más centrándonos en el juego en sí, para mí es un juego, vamos, de la época dorada de los Final Fantasy, que sería 7 8 Sí. 9 y 10 2. Sí. Sí, yo creo que están como muy por encima y que luego los siguientes han ido un poco bajando, para mi gusto, el nivel a nivel de producto completo. Una curiosidad que me estoy acordando es que el 8 fue el que hubo movida, no sé si tú te acuerdas, eh, lo que hizo un chaval con una espada. Sí, me acuerdo bastante bien. Es que además fue con y toda la movida de no juguéis a este juego, se os va a Mm, ir la no olla. solo no juguéis este juego, no juguéis en los videojuegos, que os Sí, sí, convierten en asesinos en serie. Porque es verdad que el chaval se parecía físicamente. El corte de pelo, que era el corte de pelo de todo chaval en esa época, que era como así un poco más larguito, tipo Zac Efron y demás, como sí, flequillito, pues corte de pelo se parecía al de Squall, era color castaño, como el 80% de la población española en ese entonces. Y, y dijeron que, bueno, que debieron encontrar el juego en su casa y que había asesinado a sus padres con una katana porque el juego. sí, Entonces, ¿qué sí. pasa? Que las palabras juego de rol en ese momento se convirtieron en el Se demonio. demonizó muchísimo. Y cuando jugabas a un juego de rol, ya sea de mesa o ya fuese en videojuego, es que era como vas a asesinar a alguien. O a tus padres, a tu familia, o de repente se te va a cruzar un cable. Y me acuerdo que la gente tenía miedo de los videojuegos en esta época en España, gracias a nuestros medios de comunicación que estaban bastante en pañales, porque era toda la época en la que
los asesinatos se trataban de una manera como muy Sí, bueno, morbosa. pues como los ocupas ahora. Es decir, el miedo que hay ahora que te ocupen la casa es el que había antes Sí. a que alguien cogiera una katana. Que además yo siempre decía, digo, pero a ver, que es que el arma que usas cuál, ninguna de ellas es una katana. De todos modos, para que te ocupen la casa, primero tendrías que tener una. Ay, me encanta, eso lo ha dicho Samantha Hudson. Entonces, Ojalá poder tener una casa para que me la ocupen. no sé si la preocupación de la mayoría de la gente en España es tener una casa que se la ocupen. Si es que te la ocupen, vas bien en cuanto a bienes materiales. Total, total. Bueno, y sí, fue justo este momento de miedo a los videojuegos y demás. Lo que comentabas de los mejores Final Fantasy, yo creo que también aquí hay que tener en cuenta que a la hora de desarrollar un juego como de PlayStation 1, los equipos de desarrollo y la planificación que necesitas son bastante diferentes a cuando empiezas a desarrollar para otras plataformas como PlayStation 2 o multiplataforma, porque ahí empiezan a salir también más adelante, después de la Play 2, en Play 3 y en Xbox de manera simultánea. Y los juegos, el tiempo de desarrollo empieza a alargarse, ya no se desarrolla un juego en 1, 2, 3 años, sino 5, 6, 10, 12 años de desarrollo. Y estos periodos tan largos implica que hayan equipos que entran y que salen, implica que haya una manera de comenzar a programar, cambia el motor gráfico, cambia bla bla bla, y terminas desarrollando el juego de otra manera. Y esto yo creo que es lo que ha hecho que luego juegos como Final Fantasy XIII o sobre todo el XV sufran de movidas en la producción. Sí. El tiempo de desarrollo mucho más alargados y costes de producción mayores también. Y yo creo que también la perspectiva de cómo se construye los guiones. Claro. ¿Sabes? Porque al final no es lo mismo tener un guión y construirlo en 3 años que alargarlo más, que sí que, pues, que hay algunos que es como idas de olla de a lo mejor. Esto es como cuando empiezas una serie y 3 temporadas bien y de repente la alargan a 10 temporadas y dices, mira, a lo mejor hubiera estado bien haberla dejado en 3. Sí. ¿Sabes? Porque es muy fuerte. También afecta que estos 3 Final Fantasy no tienen ningún tipo de voice acting, no tienen doblaje. En el 10 ya hay un poco de intento de doblar algunas cosas, la famosa risa de Squall. Y entonces eso también facilita, yo creo, el desarrollar una historia, porque al final es texto, no tienes que encargarte tanto de doblar a muchos idiomas, el doblaje es muy caro. Y entonces, bueno, tenemos Una fan. una fan y que está asomándose por la ventana. Y nada, entonces, bueno, pues este juego yo creo que tiene su huequito en el corazón y en la memoria de la gente que es realmente fan de la saga. Y cositas que podemos mencionar que empiezan a aparecer en este juego. Nomura empieza a desatar su poder de diseño, ¿no? Sí. El cuero y las cremalleras, que es como lo favorito de Tetsuya Nomura. Aquí Squall tiene una chaqueta de cuero que para mí es legendaria. Sí. Y bueno, creo que marca también el tono un poco más adulto en la parte artística. Sí, a mí me parece un juego más adulto en general y es curioso porque los personajes, en plan, al menos a mí me parecían como personajes adultos, pero son adolescentes. Sí, son adolescentes. En plan, que tienen entre 10 y... La más mayor creo que es Kistis y creo que tiene 20, 21. No, yo creo que tiene 16. No, Kistis... Sí. Ahora vamos a mirarlo. Miremoslo. Juraría que Kistis tiene 16 años, aunque sea instructora, que es una de las cosas que se suele como decir que es un poco raro que seas instructora de entrenamiento militar. Pero es verdad que estos niños y estas niñas que crecen con el objetivo... Que este es 18. 18. ¿Y El es la resto mayor? tienen 17. Vale. Seifer es el repetidor, Sí. que tiene 18 también. Pero es que luego el director, Cid Kramer, tiene 34. Ya. ¿Sabes? Y Laguna, Kiros y Ward tienen entre 25 y 28 y Edea Pero 28. 25 tendrá Laguna en la memoria. Claro, Ward, Laguna tenía 27. Bueno, Sí, sí. en el flashback quiero decir porque... Sí, en el flashback, obviamente Porque después. si es padre Squall con aunque es 17. igual, aunque luego le veías igual. Claro. Sí, pero es muy fuerte porque, claro, tú les ves y dices, ¡buah! Tienen 20 y tantos. Sí, Es como estas series tipo compañeros y demás,
Sí, Los Serrano y todo esto, que tú les estás viendo, están yendo en el instituto y tienen veintitantos, pues me pasaba lo mismo en este juego. sí, pasa un poco que están como muy desarrollados físicamente. Y tienen además como, yo creo que una personalidad y una estética también mayor que la edad física que intenta Sí, representar, ¿no? Que es como, bueno, por eso es un poco raro en ese sentido, pero también, bueno, dentro de la fantasía y la ficción sí, de los institutos japoneses, pasa mucho. pasa mucho este tipo de cosas. Bueno, pues, ¿cómo definirías el mundo de Final Fantasy VIII? Em, Pues a mí me parece un mundo que se sale bastante de la línea del anterior, que el anterior era como muy urbano, máquinas y demás, y este como que tiene esa parte, pero es como mucho más militarizado, porque al final pues tienen como esos jardines yo diría que menos se industrial, seguro. menos industrial, sí. Y como que se centra mucho en grupos paramilitares, que llamaría yo, que Sí. son los SID, que son al final escuelas militares en las que les educan en la guerra. Y Seed se escribe como la palabra semilla en inglés, sí, que por ahí viene un poco, ¿no? Que crecen en estos jardines, que son jardines, suena casi a jardín infantil, pero sí, están educando a niños para la guerra. total. Y entonces para mí también tiene como mucho más de política, geopolítica mundial, de Sí. estados, que es algo que en el Final Fantasy VII casi no se menciona, tiene a lo de Wutai un poquito, Sí, pero al final la mayor disputa geopolítica es más de industria, de empresa, de corporación, contra la clase. es más de perspectiva de Sí, clase, y en este sí que hay pues enfrentamientos entre estados, ciudades y demás, y se nota muchísimo, muchísimo más el este, incluso dentro de los propios jardines, sí, porque hay distintos jardines, hay hasta intercambios de los jardines y todo sí, hay esto. diplomacia, incluso cuando juegas a los minijuegos como el juego de cartas, hay reglas que son regionales de algunas Sí. zonas del mundo, entonces yo creo que sí que se muestra mucho mejor un mundo formado por estados, ¿no? Y esos estados como interaccionan y se enfrentan entre ellos, Y es como un mundo mucho más actual contemporáneo, totalmente. y realista también, Sí. en tanto a que al final pues ves las cosas independientemente de la parte mágica, invocaciones y Ujú. demás, pero es como todo mucho más aterrizado, realista de ese momento de cogerte el coche Sí, ir por el camino y sí. esas cosas como que Hay carreteras. aterrizaba un poco más. Hay carreteras Sí, entre las ubicaciones, los pueblos, las ciudades, que eso en otros no ha pasado. mm, que no influye a la hora de si vas por la carretera o no, pero yo creo que da como ese realismo, ¿no? De lo normal es que entre dos pueblos pues haya un camino construido. Y los medios de transporte para mí en este juego también juegan un papel muy importante en el sentido de que los trenes, las embarcaciones cuando haces el desembarco, los jardines que son flotantes, bueno, se convierten en jardines flotantes, Solo uno de ellos. el de Balam. Sí, porque no, el otro también lo era. Yo creo que se pueden convertir como en naves de guerra, ¿no? Sí, pero es decir, ya pasa Sí. porque luego está la lucha entre los dos jardines, que es uno de los momentazos Ajá. cuando atacan Jardín de Balam. Y claro, lo que ocurre es que eh, en el momento en el que Jardín de Balam se convierte en una nave, como que se asume súper rápido. Sí, En plan, pero es una sorpresa. Es decir, yo no me lo esperaba. yo tampoco, pero como que los personajes lo asumen enseguida y yo me quedé como que es algo que ni siquiera te esperas Ya. que ocurra eso. Pero yo creo que es como una de tantas cosas que el juego no te explica Sí, sí, y ya está. sí, me parece flipante. Pero bueno, tiene sentido al final como es un lugar militar donde se entrena gente para la guerra. Que una cosa curiosa es que este juego, a pesar de que tenga toda esa parte bélica, no habla tanto de la muerte.
No. ¿no? Porque tiene que morir mucha gente. Sí, pero luego tú vas como jugando y mira que hay batallas y demás, pero y sí que no había muertos en alguna de estas. Yo creo recordar que sí. En la ciudad está donde coges el barco por primera vez, Sí, que se me olvida el nombre. donde haces el desembarco de Normandía casi, Sí, que está basado en esa sí. escena de la película. Donde Eh, se consigue a Sirena de salvar, sí, con extrayéndola. sí, Que si no la extraes, no la consigues. ya como muchos otros. Pues justo yo creo que el juego se olvida de explicarte muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué son las brujas? Bueno, son seres Sí, que están ahí. pero son humanas. ¿De dónde No vienen? son brujas. Son brujas. ¿Pero de dónde vienen? No lo sé. ¿No explica? No, no es como los Cetras que te los explica. O Red 3 en el 7 que te explica. Sí, como que falta la historia esa del este. Una de las cosas que luego podemos profundizar más, que es algo que también me gusta mucho de este, aunque en el 7 pasa, sobre todo en esos momentos de flashback, pero no es tan potente como en este, que en este hay momentos de flashback, pero eh, como que el tiempo no es lineal Sí, y esos momentos de pasado controlando a Laguna son mucho más extensos de lo que en el 7 puede ser. Toda esa parte temporal, al menos a mí me gustaba mucho. Incluso esa parte de metiéndonos y avanzando ya un poco en el que todos los personajes se conocen desde peques sí. porque estaban en el mismo orfanato y todo eso como que es algo que me gusta mucho y es algo diferenciador, por así decirlo, de los otros. Sí, que tienen un pasado, aunque es verdad que es un pasado que... Que está ahí también, que no te explican nada. y que ellos no recuerdan. No. El Luego se juego, va recuperando eso es. al final del juego. El juego, Es como... la manera en la que lo explica es que la exposición al uso de los GF, los guardianes de fuerza, Sí, hace que tengan una amnesia, que es que me parece un poco como el recurso de... estaba soñando del episodio final de Los Serranos. Todo ya. era un sueño, ¿no? Que bueno, pues vale, sirve, pero para mí es un poco un parche. ¿Por qué? Eh, Porque la amnesia ocurre por el uso prolongado de los jefes, pero ¿es cuál el primer jefe que consigue? ¿Cuál es? Depende. Bueno, Quetzalcoatl y Ifrit. No. Ifrit es el primero si no consigues a Diablo antes. Sí, pero no tienes ninguno antes. No. ¿Por qué tiene amnesia? Si no ha usado los jefes. Y los jefes son lo que en teoría te producen la amnesia. No los ha usado que sepamos. Bueno, que el juego te cuente, claro, es que a esto me Claro. refiero, que es como también una laguna que no explica, que estaría Sí. bien explicarlo. Yo creo que tiene que ver con que, bueno, pues aquí las cosas se fueron haciendo de una manera y cuando se explica esto, lo otro ya estaba hecho. Sí. Hay como en la parte de la historia hay cositas que faltan en general. Más un tema de guión, sí. Sí. Si quieres hablamos un poco ya que estamos hablando de los personajes. Perfecto, venga. Eh, para mí es como hablo de ellos en singular, Vale, porque para mí van como en la misma línea, Cypher y Squall. sí. Son Eh, Yin y Yang, sí, de dos caras de una misma moneda. Y me gusta mucho esa batalla inicial, sí. es como épico. Yo diría que de la generación PlayStation 1 puede ser mi opening favorito. Es que es una pasada. Porque el opening del 7 es muy bueno, pero no es como escena tan potente. Pero en esto creo que te introduce mucho el como cómo va a ser el juego en sí, cómo va a ser, ¿no?, el clima de enfrentamiento desde el principio. Ujú, sí. Y luego también la confrontación que hay dentro, como que son muy parecidos a nivel físico, Sí,
Rubio Moreno. Rubio Moreno, Squall casi siempre de negro con la chaqueta de cuero y Seifer casi siempre De blanco. de blanco. Squall lleva una chaqueta corta y Seifer lleva un abrigo largo, que de manera que las siluetas también... Squall que parece que lleva un crop top Sí, en muchas va ocasiones. muy a la moda actual. Sí, sí. Sí. Es que es eso, es que es muy, muy actual, sobre todo también para la época en la que estábamos, que había como mucha más movimiento gótico y Sí. demás, yo eso lo veía muchísimo. Y luego el momento cicatrices, que me Sí. parecía como una fantasía. Bueno, Squall tiene una cicatriz durante todo el juego y la intro te explica Sí, cómo ocurre. De hecho, despiertas, ¿no? En la justo. enfermería. Es Sí, como sí, comienza sí. el juego. Sí, la cicatriz aquí fue un poco obra de Nomura, como diseñador de personajes. Buscaba un elemento diferenciador, del mismo modo que lo consiguió con el pelo pincho de Cloud en Mm, el 7, pues aquí buscaba con la cicatriz que fuese eso icónico de Squall. Que mm, también yo creo que para la época, como tener un prota con la cara rajada por la mitad, también era innovador. sí. Sí, porque del típico héroe protagonista perfecto, ¿no? De paladín, por así decirlo, Ujú. en el que incluso tampoco su forma de ser y de actuar es tan de liderazgo ni de ni No, de no, no tiene eso, de hecho todo lo contrario, es como muy solitario, más de seguir órdenes, sí, ¿sabes? Hasta el último disco, yo creo, y ya cuando van al espacio, pero yo creo que ahí es cuando ya empieza a romper las normas, pero como que sigue todo muy a rajatabla y es como muy modosito, por así decirlo. sí, a ver, digamos que también hay que como intentar ponerse en el contexto en el que es un niño que han educado en una maquinaria de guerra en un estado Ujú. bélico y que le ha enseñado, yo creo, como a no sentir. Sí. Y su manera de revelarse no es tanto con los actos, sino creando esos vínculos que va creando con los personajes. Ujú. ¿No? Como digamos que demostrar sentimientos es su acto de rebeldía, creo Sí. yo. Que le cuesta, ¿eh? No, no empieza mostrando sentimientos. Tiene como, para mí, un arco de evolución que en el 7 pocos personajes lo tienen. Ujú. Tiene como Sí, un arco de evolución mucho mayor que luego en el siguiente juego como que mejoran sí, sí, sí. aún más los arcos. Entonces creo que a nivel de guión sí que han ido mejorando sustancialmente, al menos los arcos de personaje, que no son personajes tan lineales como pueden ser pues los primeros Final Fantasy, que lo hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Pues que los personajes directamente eran intercambiables y que daba exactamente igual, Sí, igual todo. Y aquí también tienen algo que recuperan del anterior, que es el tema de los límites, sí. que cada Ocurren, uno tiene como el suyo sí, específico, aunque el resto de cosas también son intercambiables, igual que las materias del anterior. sí. Es verdad que digamos que las fortalezas de cada personaje eran diferentes, como en el 7, es decir, eh, Cell, Cell tenía más ataque físico Sí, por naturaleza, y entonces si tú le potenciabas con jefes y magias el ataque físico, salía más beneficiado del mismo modo que ocurría con Tifa, sí, que tenía más ataque físico, más defensa física que mágica, pero luego tú podías realmente a través de la personalización de cambiarlo magia y todo. materias cambiarlo todo, ¿no? Y ocurre un poco igual en ese sentido. Los límites también creo que se heredan muchos de los límites tradicionales del 7 y de Final Fantasy anteriores. Ahora cuando hablemos de cada Sí, personaje, bueno, Celestifa. Tifa, de hecho tiene movimientos con el mismo nombre y muy similares a los de Tifa, Sí, el de los delfines, un ¿no? golpe del fin, y había otro que me he apuntado yo por aquí también, eh, Último Cielo, que es Ujú. una clara referencia al límite de Tifa y al nombre del séptimo cielo del bar de Tifa en los suburbios, Sí. Luego tenemos a Kistis, que es la instructora, la mayor del grupo. que va con un látigo, que para mí es un arma bastante original. Sí.
Es el segundo personaje que puedes controlar, porque Correcto. despiertas con Squall y Kirsty se te une para las primeras misiones. Como decíamos, era la mayor del grupo con 18 años y era instructora del resto de los aspirantes a Sith, porque empiezas siendo un aspirante a Sith, todavía no lo eres. Ujú. Y tiene como límite la magia azul, que es lo mismo que las habilidades enemigas del Final Fantasy VII, que te permiten aprender habilidades, magias, bueno, magia sobre todo, de los enemigos según te los vas encontrando. Entonces para mí es un límite bastante divertido, porque es muy variado y te permite tener diferentes elementos, ¿no? Dentro del límite, como fuego y demás. Creo Sí, que no sé si se está colando tu ratón. no creo. Yo lo escucho, pero igual luego en la grabación no se oye. Los dedos en el Sí, ratón de... No te creo, yo no lo oigo. vale, vale. Esperemos que no. Que es que justo estaba buscándolo, no sé dónde lo tenía apuntado, pero una de las cosas a mí que me parecen más fuertes que le pasan a Kistis es que la degradan y se queda ahí. Sí. ¿Sabes? Bueno, Como que su arco, dentro de otros que hay como muy guays, pero simplemente es como instructora, llega un momento en el que la degradan, le quitan el este y ya está, y se queda ahí. Y no avanza, no tiene posibilidad de redención ni de volver a ser nada, se queda ahí. es que yo creo que en este juego los personajes tienen como un arco, los secundarios, un arco muy cortito la mayoría. Sí. Porque Selfie te la encuentras, yo creo que en cuarto lugar, porque tercer lugar te Cel. encuentras a Cell. Em, Selfie es un personaje, fue el segundo en ser diseñado después de Squall. Ujú. Y es un personaje que es bastante como cómico, ¿no? Te da como ese toque de diversión y demás. Tienes un poquito de trama cuando vas a su jardín del que ella proviene, Sí, pero poco más. ya. Es divertida, eh, Muy torpe. muy torpe, sí, se suele caer. Hay una curiosidad que es que Selfie en las versiones originales en ciertos ángulos de cámara se le veía la ropa interior. Ujú. Y en las remasterizaciones lo modificaron para que no se le viese. Ya, sí, porque conociendo a la gente. Sí, y su límite es la ruleta, del mismo modo que Kite Seed en el 7, que es este límite que te puede salir de manera aleatoria a cualquier cosa. Y de hecho su límite podía ser potencialmente el más fuerte. Solo si caías en la esta de Sinfino, como se llamara. Eso es, que mataba a cualquier enemigo al que te encontrases, da igual que fuese un boss o no. Ujú. Luego tenemos bueno, de Cell ya hemos hablado. Sí, Y que entonces es karateka. el karateka. Entonces tendríamos a Irvine, no sé, ¿tú cómo lo llamas? Yo, Irving. Irvine. Irvine, ¿no? Eres como... Sí, no, Irvine la verdad es que no es ni la pronunciación en castellano ni en inglés, pero bueno, Irvine. Irvine, Ujú, sí. El francotirador. ujú. Para mí, Que el me más... encanta porque era francotirador, pero luego lo que usaba era una escopeta. Sí. Sí, bueno, lo conoces más... Es el que más tardas en que se una al A ti, juego, yo sí. creo. Tiene una misión de francotirador, aunque es verdad que luego es como el que maneja las armas de fuego. Yo creo que son todos diferentes versiones de escopetas. No creo que haya ninguna Sí. pistola de mano ni nada así. No. No, porque pistola es el sable pistola De de Squall. Squall. Y para mí me encantaba su rollo a nivel estético, me parecía como el más guapo, más atractivo. A Pero ver, yo es que Squall era muy guapo. sí, pero no sé, Irving tenía el pelo largo, Ya, entonces sí. no sé, me atraía mucho. Y yo creo que de los personajes principales nos faltaría nada más Rinoa. Sí. La... ¿Cómo la definirías tú? Es un poco una princesa. Para mí es un poco una princesa Disney. Sí, Que en realidad es una bruja, ¿no? Que eso sí. también lo descubres. No me apasionaba demasiado como un personaje jugable, excepto porque tenía a la mascota y era su límite. Podías llamar a Ángelo. Yo he de reconocer que era de mis favoritas. Luego podemos hacer un top de personajes. Vale.
además de invocaciones, que ya lo hicimos en el anterior. Pero a mí me flipaba. Yo creo que era de los personajes que más usaba todo el rato. Y para mí era como una fusión entre Senna y Embrujadas. Ella. Sí. Bueno, su arma era como... Era un chakram Sí, que lanzaba sí, y luego volvía. sí. Y me acuerdo también porque podía afectar como a varios personajes. Ujú. Que por ejemplo sale pistola de Squall no, pero las balas de Irvine sí. Sí, dependiendo... Porque Claro, tenías varios tipos de balas. de balas, de la bala explosiva, la Sí, bala sí, sí, venenosa y sí. todo eso. Entonces, dependiendo de la antitanque, Sí, que será súper importante en algunas que anulaba veces, la defensa. justo. Y, y tenía como el límite este que era distinto, porque era también aleatorio, como el de Selfie, pero en mi cabeza no lo era. No sé si esto era real o no, pero había bulos, mitos, llamémoslo como querías, Ok. que si mantenías el cuadro apretado con el botón de abajo, te salía uno, que si lo apretabas otro botón, te salía otro. Entonces a mí daba la casualidad que casi siempre conseguía el estrella fugaz, Ujú. que era como el más potente rollo Caballeros de la Mesa Redonda atacando 8000 veces, Sí, o el... que es como el omnilátigo de Cloud, ¿no? Sí, O el relámpago de Yuffie. sí, Como un multiataque. sí, un multiataque. Y luego, por otro lado, tenía algo muy turbio, al menos a mí me parecía muy turbio en aquel momento y me lo sigue pareciendo, que es el momento de hacerle fist al perro Y lanzarlo. y lanzarlo como si fuera, que era cañón ángel. Sí, como si fuera tu chakra. Claro, es que eso Era era muy raro. turbio, era como muy Es como que extraño. ya extendía el brazo, se ponía encima, ¿no? Y se lanzaba como Sí, una especie de misil. Sí, eso era raro. era muy extraño, en plan, eso estaba mal diseñado. Era, ¿sabes? Porque el resto pueden tener como, pues más lógica o menos Sí. lógica. Pero es que ese. Y luego lo que me molaba también es que Ángelo tenía, cuando le tenías equipado a Rinoa, tenía como ciertas cosas que te podían pasar de forma aleatoria. Sí, Que una de ellas era pues el doctor Ángelo, sí. que es que de repente aparecía y te curaba. Y no sé si había otra, El que era ángelo el de buscar objetos. sabueso. El sabueso. Ángelo sabueso que, como curiosidad, te permitía conseguir objetos y cosas en general que no podías conseguir de otra manera en la versión occidental. Porque estaban diseñados para ser conseguidos con el Pocket Station, que era como para llevarte Sí, el muñequito de paseo contigo, podómetro, y así se podían conseguir Mogurito o el objeto cinta. sí, Como sí, curiosidad, sí. era solo con Ángelo Sabueso encontrándotelo de manera aleatoria. Ujú. Y de estos principales, antes de hablar de los Ujú. otros secundarios, ¿cuáles serían o tu top o los que más usabas tú? Pues yo usaba mucho a Kistis, que era el favorito de mi hermano, y este juego lo jugamos realmente juntos. Me gustaba mucho Cell Ujú, por el tatuaje en la cara. Me gustaba también mucho que sus límites necesitaba que tú hicieses comandos. Entonces, en función de lo rápido que hicieras el comando que te aparecía en pantalla, podías hacer más comandos. ujú, Entonces, esto era como bastante interactivo, que el resto de límites pues tenían sus particularidades, pero no era así. sí. Y yo diría que esos dos, y a nivel estético, Irving, como he dicho. Y el de Squall que tenías que apretar el El R1 gatillo, sí, para... sí, pero bueno, que esos eran mis personajes favoritos. Yo creo que diría Cell y Kistis. Pues yo iba con la parejita, Ujú. siempre, Squall Rinoa, y luego el tercero lo alternaba entre Irvine y Kistis, dependiendo de dónde fuera. Pero en general me gustaba más Irvine, yo creo, porque al final le equipaba cosas de... Porque Kistis me gustaba mucho el límite, pero claro, había que conseguir las cosas. Irvine era simplemente Claro. comprar Es verdad, las balas Kistis hacia o el final del juego, construirlas. el límite es mucho más fuerte porque lo has ido construyendo durante toda la partida. Al principio solo tienes como un rayo láser y Ujú. algo más que Sí. obtenías de los Es que encima gusanos. había como que se lo tenían que aplicar a ella para que lo pudiera aprender. Sí, eso es. Sí, sí, que era horrible. Para mí, uno de los peores momentos que luego cuando lo usas
es de los mejores, Ujú. pero creo que ha sido como uno de los momentos o batallas peores, los Mole Ball. Sí. Sobre todo porque cuando accedes a ellos ya tienes cierto nivel y están como muy chetados los putos Mole Ball. Y Sí. te tenías que equipar todo, defensa máxima con todo, para poder defenderte, porque es que te aplicaban como todas las mierdas en el primer momento y ya morías y no podías hacer nada con los Mole Ball. Bueno, los Molbol son unos monstruos que salen en todos, casi todos los Final Sí, Fantasy y su ataque suelen ser de los suele... peores. Sí, tienen el aliento fétido este Sí, que te da todos los estados alterados. Entonces, como no tengas alguna defensa preparada, te mata muchas veces en el momento y tienes que volver a cargar. claro. Y la mierda está en que tenías que hacer que solo aplicara a Kistis para aprenderlo. Sí, y sobrevivir. ¿Sabes? Porque en otros era como te aplicas iniciativa, Es, les atacas lo máximo antes de que te puedan atacar, pero es verdad que aliento fétido yo creo que era multiobjetivo. Entonces te sí, podía se lo aplicaban a afectar todos. a todo el equipo. Sí. Sí. Que una vez ya lo consigas, pues mola mucho y yo sí que aplicaba como mucho el... Era uno de los que más usaba, yo creo. Sobre todo Em, contra malos humanos. A ver, con los límites pasaba una cosa, y es que en lugar de acumularse pasando tiempo o recibiendo ataques, como en otro, como el Final Fantasy VII, aquí tenías probabilidad de que te saliese el límite cuando tu nivel de vida estaba en crítico, es Sí, decir, cuando tus puntos de golpe estaban en amarillo. Entonces, una manera bastante fácil de conseguir matar enemigos rápido era llevar a tus personajes siempre con poca vida, sí. de manera que siempre que estás en batalla te sale el límite y te salía una, dos, tres veces, cuatro veces las que hiciera falta. Claro, sí, eso. Entonces era Yo creo que como lo hemos hecho todo el mundo. una manera de trampear un poquillo el sistema. Que luego había una magia que te incrementaba las posibilidades de que tuvieras el límite activo, pero yo creo que teniéndolo en amarillo y esa magia era 100% que te salía todo el Sí. rato límites. Sí, si no le dabas como al cuadrado o algo así, que era como para que Como volver a cargar el menú. volver a cargar el menú Sí, en medio de la hasta que batalla. te saliera. Sí, sí, sí. Justo. Y luego una cosa que me gustaba mucho también es la forma de ir adquiriendo límites nuevos, que es como muy distinta en cada personaje. Ah, era con Porque revistas, ¿no? depende del personaje. Ah, vale. Con Rinoa era con las revistas de los perros, Sí. que tenías que buscarlas. Con Cell eran revistas de armas y de Ajá. otras cosas. Con Selfie no, Selfie era... Bueno, selfie los tenías todos, yo creo. Los tenías todos, pero yo creo que según avanzabas en el juego como que ibas teniendo más opciones. Más, Más rueda. más Sí. ruedas. Sí. Kistis, que es con... absorbiendo los de ataques que te Ujú. hacen los enemigos. Y Irvine, que era simplemente disparar, pero apretando el Puedes R1 disparar más mogollón de veces, ¿no? veces. Sí. Y lo único es que conseguías las balas, y era Eso en es. función de las balas. Y luego Squall, que era dependiendo del arma, que era con la revista de armas, pero tenías como que conseguir el arma. Y Eso. la última de Squall era Summum, Sí. que era pues tipo la de Omnilátigo. el, Mm. la de Rinoa con Ángelo de Estrella Fugaz, era exactamente lo mismo. Lo que pasa es que pues era y en este sí que apretando el R1 cuando ibas a hacer el corte, tanto en ataque normal como en los límites, hacías más daño. Que luego estaba la movida de 9.999 como máximo de daño. Sí, porque tenían ese tope. Sí, sí, que claro, ya cuando llegabas a ese nivel de hacer, es que al final quitabas 100.000 de vida por cada vez que atacabas con Mm. con el límite. Que eso es lo que hablábamos antes de poder trampear, que si lo hacías en algún momento subías la fuerza al máximo Sí. y ya está. Y luego, antes de ir al tema de las magias, que me parece como súper interesante, el resto de personajes. Que para mí estaría como la tríada de Laguna, Kiros y Wa, que me gusta mucho como concepto de familia elegida. Y también, para mí tenían como
una socialización más queer. De hecho, Sí, para mí en mi cabeza, Kiros y Ward, ahí había rollo bollo. Kiros era súper femenino. sí, sí, ¿Sabes? Era un tenía personaje como muy feminizado. muy estilizado, muy delgado, sí. Sí. Y Ward era como todo lo contrario. ¿Sabes? Como muy tosco, brutote. Sí, pero como también como una parte, creo recordar esto también en memoria de la antigüedad, como una parte como dulce, ¿no? A la hora del trato no era tan tosco, era más como físicamente, era grande, llevaba un arma, un ancla, Sí. tenía de arma, que es un arma bastante peculiar. Kiros tenía como dos cuchillas de mano, ¿no? Sí. Similar a este luchador de Street Fighter Sí. y que tenía como un poco ese movimiento que es casi como, para que os hagáis una idea visualmente, como las masillas de los De los Power Power Rangers, Rangers. como que se movía así un poquito, ¿no? Y luego Laguna que tenía un arma de fuego, Sí. ¿no? Una metralleta Yo creo o... que era arma de fuego. Que tenía una- como varias. Sí, Pero era arma de fuego. pero no era ni pistola No. ni escopeta, yo creo que era como de varios Sí. disparos Sí. rápidos. Sí, sí, sí. Como una semiautomática o algo así. Tampoco es que yo Algo maneje así. mucho de armas. Y Kiros es que era súper andrógino y, y sobre todo ese rollo de historia paralela que me parece como muy bonita y de lo que decía antes de familia elegida, como que se protegían mucho, que Kiros cuidaba, Laguna como que era más de necesitar y Ward era como el fuertote que protegía. Entonces como que me gustaba mucho esa tríada. Y luego por otro lado Edea Sí, no hemos hablado de ella. como otro personaje jugable en alguno de los puntos Sí. del juego y luego en ediciones posteriores con modificaciones jugable todo el juego. Una cosa curiosa del diseño de DEA es que su diseño venía heredado, creo que no del 7 sino desde el El 6 6. que estaba ya diseñada y bueno, no sabían en qué momento usarlo y usaron el diseño para el personaje. A mí Edea es uno de los personajes favoritos, yo creo, del juego. Me flipa muchísimo como personaje. Toda esta historia de las brujas creo que también tiene una historia de perspectiva de género interesante, ¿no? Como que son las que tienen el poder y hay como varias opciones para el sistema de o bien temerlas e intentar controlarlas como hacen con alguna o más bien de intentar eliminarlas como hacían con otras. Y hay como varias cosas que no se explican en el juego que luego yendo al final no sé si las explican o es algo que yo asumí Ujú. y es como que en cada generación solo hay una bruja. Esto la verdad es que no me acuerdo, no lo sé. Solo hay una bruja porque está Adele, Ujú. luego está Edea y luego está Rinoa. Lo que, Pero como que en cada generación solo hay una bruja. lo que me queda claro es que tampoco explican qué poderes tienen las brujas, porque no tienen los mismos las tres. No, no tienen los mismos. Hasta las cuatro diría yo. ¿Cuál es la cuarta? Por diferenciarla en el castillo. Ah, vale. Sí. Bueno, podemos hacer spoiler. Sí, sí, Artemis. Artemisa, Ultimesia. Ah, para mí Artemisa. Sí, pero creo que en Japón era Ultimecia. Ultimesia. Qué horror más horrible. Ya, Artemisa me mola muchísimo más. También como diosa. ya. ¿Sabes? De Que Artemisa. Artemisa posee a Idea, ¿no? O se... No. ¿Qué es lo que ocurre entre... La que posee es Adele. Ajá. Y... Adele posee primero a Edea Ajá. y luego cuando libera a Edea es cuando posee a Rinoa. Porque las posee para liberarla. Por eso luego Rinoa va al espacio a liberar a Adele, que es donde está ya encerrada. Ujú. ¿Y Ultimesia? Es decir, Artemisa. Artemisa no las... Pero Artemisa está dentro, controla a Idea. Artemisa controla... No, no es la que la controla, es Adele. Pero físicamente Idea y Artemisa son la misma persona en el final del juego. Tú te enfrentas a Idea.
Ya. ¿No? ¿Yo entiendo? Claro, es que yo creo que es la misma, porque justo si entramos un poco hablando ya en la batalla final, Ujú. tú sí sabes quiénes son todos en la batalla final. Es decir, en la batalla final contra quién juegas. No me acuerdo. Contra Artemisa, Sí, pero luego también contra otro ser, no me acuerdo. el dragón este, Grifus, No que luego se recuerdo. fusionan, Ujú. Artemisa y Grifus. Sí, que tiene como medio cuerpo saliendo de grifos, Vale, ¿no? Sí. Grifus es el anillo de Squall. Sí, Es decir, el sí. bicho que tiene, que le regala Rinoa, es eso. Entonces, para mí, es en esto que hablábamos del tiempo, que Ujú. claro, como no te lo explican, pues yo son cosas que he asumido o me he inventado, pero es como yo lo vivo y punto. Es que ha pasado el tiempo, Rinoa es la que ha sobrevivido y Rinoa es Artemisa. Eh, Porque tiene el anillo y entonces, como se ha olvidado de quién es, a quién invoca, a quien tiene el anillo, que es a Grifus. Entonces, para mí la mala de final del juego no es Edea, es Rinoa. Porque es en ese futuro alternativo ujú. en el que entras tú ahí y llegas ahí hasta el castillo y es el futuro. Y entonces en ese futuro hay una bruja que es la única que sobrevive, que es una que se ha olvidado de todo por usar los guardianes de fuerza y pretende acabar con todo. Y a quien invoca, a lo único que tiene de recuerdo, que es el anillo que le regaló Squall, Pero esto que es es Grifus. interpretación tuya. No, yo y de más gente, porque yo Ah, esto vale, luego lo vale, he vale. leído en foros. Vale, vale, ok. Bueno, En plan, seguro. que yo he ido a comprobar si mi cerebro estaba haciendo cosas raras Yo la y verdad es esta hay que. más gente que... Porque claro, yo es que al ser el primero, como que he investigado mucho Sí. sobre este. Entonces para mí, por eso, luego en el castillo pasan muchas cosas y demás y contra quien tú luchas es Rinoa. Y hay como muchos otros momentos en los que en la batalla final y en las cosas que pasan en el castillo, como que a mí me daban guiños a que era en la lucha contra eso. Por eso también luego el paseo de Squall estando solo y todo eso. Pero Rinoa está ahí contigo también. Es una Rinoa del futuro. Ok, Claro. ah, vale. Es que no me acuerdo del Claro, pero final. es igual que cuando estás con Laguna y Sí. también hay bruja en el pasado Ujú. y en el Sí. presente. Pues es lo mismo. Lo que pasa es que porque en Laguna tú le ves porque Squall se mete dentro de Laguna. No sé si de eso te acuerdas. En plan, tú usas a Laguna en los sueños que tienes Sí, Squall. sí, 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 sí. Que son los sueños de las memorias de Laguna, sí, sí. Claro, entonces Squall está entrando en el cuerpo de Laguna gracias a una bruja. Entonces por eso digo que me mola todo este rollo temporal, que luego pues, obviamente es una rayada, pero por eso yo interpreto que el personaje, la mala final del juego, realmente es Rinoa. Porque cuando luchas, de hecho, hay veces que cambia de cuerpo, se fusiona con Grifus, que es como su mayor recuerdo, y todo eso. De hecho, yo ese anillo siempre lo he querido, me parece como Yo creo que en la precioso. tienda de Square Enix debe estar. Sí, sí, Lo que pasa está es que seguro. carísimo. Sí, obvio. Y si no, pues me lo tatuaré. Ese es uno de los tatuajes que tengo que me gusta mucho. Y Edea me parece como muy, muy bonito. eh, todo el arco, aunque también es corto, pero me parece más largo la historia de personaje, cómo construyen a Edea, que al resto de personajes secundarios, porque Edea pues tiene todo ese pasado con Cid, todo ese pasado de haber sido la que ha cuidado de Ujú. peques en el orfanato al resto, y tiene como varios momentos muy guays, y a mí el momento estalactita de hielo Sí. es tiene como ¿Sabes, vídeos muy épicos. sabes que esa escena generó una teoría que luego han desmentido
los creadores del juego, que en ese momento en el que la atraviesa Squall Sí. con la lanza de hielo, Squall muere y todo lo que ocurre a continuación es Squall en el limbo. No, porque Squall en el limbo es después. Sí, pero que hay como una teoría de Sí, gente sí, bueno. que tenía como que este pensamiento, ¿no? De que todo lo que ocurre en el juego es las últimas imágenes de Squall en su cabeza antes de morir, después de la lanza, y que Squall Sí, estaba sí. muerto todo el rato. Que luego ya han desmentido que no. Que... Sí, sí, claro, claro. Y luego otras cosas que me parecen interesantes de esto de pues, la perspectiva queer feminista que le damos y demás es, por un lado, Irvine como seductor máximo tirando los trastos, no sé si tú te acuerdas, creo que se los tiraba muchísimo a Selfie, todo el rato. Bueno, tenía ese rollito de vaquero, ¿no? Que es un Sí, poco, yo de creo que el arquetipo seductor, de hetero... cowboy de Marlboro. De hecho, creo que era el más hetero de todos, Sí, puede ser. porque el resto no me parecían para nada heteros. Ya. Bueno, también es verdad que no tienen tantas relaciones románticas, ¿no? Es decir, Squall y Rinoa estaba claro que había esa atracción desde el baile. Edea y Sid Kramer. Edea y Sid Kramer tienen esa tensión también no resuelta. Y Selfie, y para mí Selfie e Irvine también. puede ser. Y Sí, ahí Kistis también había. tontea un poco, ¿no? Al principio con Seifer, o es mi Sí, pero sensación. yo creo que esta es bibollera. Dentro de lo que imaginamos. Y luego mola mucho Laguna en contraposición a Squall, ¿no? Porque Squall es como todo lo contrario a nivel sentimental que Laguna. Laguna es como masculinidad alternativa, emocional, pero se comunica mucho, tiene como mucho trasfondo de, pues eso, de salud mental, de equilibrio, que Squall es como todo lo contrario, de siempre callado, se guarda sus sentimientos y demás. Ujú. Entonces como que me mola mucho también esos momentos en los que Squall se mete dentro de Laguna, porque creo que son los que le ayudan también a crecer como persona dentro Sí, de su arco de personaje. ir abriéndose. Sí. Ujú. Pues bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso de personajes. Ah, bueno, y me dejaba uno de los que hemos hablado, perdón. Adele como Butch máxima, la Adele, la bruja que está Ujú. encerrada en la luna, eh, como Butch máxima mega musculada, en plan, eso sí que era una fantasía también. Que a mí es algo que me chocaba, ¿no? Porque también te imaginas como a todas las brujas, pues eso, como Rinoa, Rinoa tipo princesita, Evea, que también es como muy femenina, Ujú. y de repente llega Adele y es como, ¿pero esto qué es? Además es enorme, ¿sabes? Que el resto son, pues eso, formato humano, Ujú. 1:1, y Adele es como enorme. En ese momento del vídeo es muy chulo. Y si quieres hablamos un poco ya del sistema de juego, magias y demás. Vale, perfecto. A mí una de las cosas que por un lado me gustaba, porque era como muy fácil de cara a farmear y... ¿Cómo se llama esto que dices tú? El overpowered, se OP. llama. Over, Está, open, OP. OP. Ah, OP es las siglas, Las siglas, sí. pero es de overpowered. Power. Overpower. Sí. Overpower era que al final lo que hacías era enlazar magias a tus parámetros Eso es. para bien y para mal, porque claro, es como el primer y único Final Fantasy que yo sepa que cuanta más magia usabas, más bajaban tus parámetros. En Claro. plan, pues si tenías, yo por ejemplo hacía mucho la magia bio en fuerza, magia bio o gravedad en fuerza, eran las mejores. Entonces, si tú tenías O 99, la doble o la triple también. sí, pero en niveles altos yo creo que bio y gravedad eran Ujú. mejor. Yo creo que triple la tenían suerte o algo así, pero la subía Ah, sí, puede muchísimo. ser. Ya es que te digo que este me lo he jugado y me lo he rejugado muchas. Pero sí, lo que ocurre es que como las enlazas, Claro, tienes 99, te sube muchísimo la fuerza, de repente en una batalla empiezas a usar esa magia claro. y te va bajando la fuerza. A mí me pasaba Es una un rayada. poco con las magias lo que me suele ocurrir con los objetos en los RPG. Es decir, que tendía a no utilizarlos por si las necesitaba usar más adelante, como aquí las magias se gastan, Sí, extraes 100, y además las magias fuertes son difíciles de conseguir, porque las consigues o transformando cartas
o transformando objetos, Sí. o extrayendo de monstruos muy fuertes, que hay pocos, es decir, que te los encuentras con poca frecuencia, o que cuesta mucho extraer un volumen alto de magia, extraes 1 o 2 unidades. Sí. Entonces, claro, cuando consigues muchas magias últimas, no las usas, porque las prefieres enlazar a las Sí, estadísticas. Artema era Artema. última aquí. Y las prefieres enlazar. Entonces, ¿qué pasa? Que acabas jugando un juego en el que tienes las magias como guardadas para que no se te gasten, que es lo que me pasaba a mí. Que las que tenía enlazadas no las tocaba para nada. Sí. Y eran magias fuertes normalmente. Sí, sí. Pasaba mucho. Y a mí una de las cosas que sí que me gustaba mucho de este juego, que luego no lo he visto en otros, es que las invocaciones, los guardianes de fuerza, pues a lo mejor no tenían un peso como tienen en otros juegos, pues por ejemplo en el 9, pero tienen como más peso del que tenían en el 7, que simplemente era una materia que te equipabas, porque aquí los guardianes de fuerza podían crecer contigo Claro. y aumentabas en afinidad dependiendo de quién los llevara equipados, y luego aparte de eso podían aprender habilidades y cosas que te ayudaban a, por ejemplo, pues desde subir vitalidad 20, 40, 80% a tener tiendas, a tener rebajas en tiendas, a poder convertir objetos en munición, objetos en magia normal, objetos en magia más, objetos en magia más más. Había como muchísimas de esas cosas que para mí era como un aliciente que en otros juegos pues no he tenido. De hecho, los guardianes de fuerza se enlazaban a cada personaje. Sí, Al hacerlo, proporcionaban las habilidades que hubiesen desarrollado los guardianes de fuerza al crecer. sí, Y lo que hablábamos de que ciertas estadísticas se subían al enlazar magias, eso era gracias también a los guardianes de fuerza. claro, porque dependiendo del guardián de fuerza podías luego enlazar magias a la fuerza a cada parámetro de... Claro, por ejemplo, Ifrit te permitía enlazar magia a la fuerza en sí. Sí, Shiva te permitía enlazar magias a el poder mágico, no me sí, acuerdo exactamente. sí, sí, Algo así, a la vida, correcto. a todo esto. Entonces, digamos, a la vitalidad, ¿no? El que Sí, sacó, no me acuerdo bien. Entonces, esto era el aliciente para entrenar a tus jefes y que fuesen adquiriendo estas habilidades porque luego era lo que mejoraba a tus personajes. total, Que en el fondo era lo que también te permitía romper el juego. claro. Porque había magias muy poderosas que la enlazabas a ciertas estadísticas y esto hacía que tu personaje quitase en 1999 y matabas a todo lo que te Sí. encontrases. Y luego había otras cosas como por ejemplo añadir arrebatar a tu Sí, de atacar. atacar, el poder equipar. Esa la daba Diablo, ¿no? Sí, Diablo para mí, top. Diseño estaba de... como porque luego podías modificar también tu panel de juego en las batallas, ¿sabes? No siempre tenías Claro. todos, sino que podías tener atacar, magia, objeto, extraer, guardián de fuerza. Aunque tenías un límite. Tenías que elegir qué tener. Sí, No podías tener tenías como los 9, 5, sí. creo que eran, y dependiendo de los guardianes de fuerza que tuvieras equipados con todas sus habilidades, lo podías equipar. Y luego tenías las habilidades secundarias, que también había un máximo, y entonces podías equipar el vitalidad más 50%, bueno, era más 20, 40, 60, 80. Sí. Fuerza igual, 20 tal, con cada parámetro, y, y a mí eso es como la parte que más me gustaba, que obviamente como dices tú era para hacerte el overpower, pues yo le tenía a los tres mismos. Y luego también algo interesante es que la fuerza, el daño que hacían según lo tuvieras equipado, el guardián de fuerza, también iba en función de la afinidad que tuviera con tu personaje. Esa afinidad se conseguía realizando batallas con el guardián de fuerza enlazado a ese personaje. Podías reducir afinidad con otro si el guardián de fuerza era del elemento contrario. Por ejemplo, Justo. si subías mucho a Shiva, a mí Bajabas Ifrit. me gustaba, por ejemplo, normalmente enlazarle Ifrit a Cell por la fuerza, Shiva y Sirena a Kistis. Sí, Entonces, si tú tenías a Shiva muy afín a Kistis, cuando ponías a Ifrit, Ifrit estaba bajado de afinidad. ¿En qué afectaba la afinidad? Pues durante la batalla, cuando tú invocabas a tu guardián de fuerza, si le dabas al botón... cuadrado. Pero había un botón para quitar como Select. el texto Select, y entonces podías darle al botón cuadrado de manera repetida solo cuando apareciese el cuadrado sin tachar para subir la fuerza que tenía el ataque del guardián de fuerza.
esto me acuerdo yo de fundirme el dedo a Sí. darle al taca, 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 Sí, taca, soy. al cuadrado. Y me sabía cuándo más o menos iba y se iba. Porque tenía un patrón que solía ¿Lograste repetirse. 250 en alguno? Sí. A Yo ver, solo con Eden. no, yo con alguna más lo logré. Yo jamás. Es verdad que las primeras son más cortas las invocaciones y es más complicado. Supercortas. Pero sí, conseguí con alguno más, conseguía el 250. Tenía una técnica que en lugar de darle con Yo le el... daba con el índice. Claro, con el índice de manera vertical, Sí. en lugar de darle con el dedo pulgar, porque con el índice podías como entrar en un modo de vibración de la mano y hacer Sí. tac, 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 tac. Sí, 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 sí. muy loco. Entonces, entrando ya en invocaciones jefes, ¿tus favoritas? ¿Tienes claro quiénes están en tu top? Coincidimos, yo creo, en Diablo. Ah. Lo que pasa es que para mí no es el mejor. Para mí es el segundo. Para mí no es que sea el mejor a nivel, la No, invocación no. más fuerte. No, el más fuerte tampoco sería. Por eso. Pero es a nivel de invocación, de chulo, también de cómo lo consigues, Exacto. porque es... todos los que yo he elegido en mi top son optativos. Vale. Ninguno es como de los obligatorios, Ujú. ¿vale? Entonces, Diablo mola mucho porque es como el primero realmente que te dan. Y es optativo también. Es optativo, pero es como el primero que puedes conseguir. Ujú. Y es que te dan una lámpara y entonces tú frotas la lámpara, entras dentro de la lámpara y luchas contra él. Y si le ganas, se une a ti. Eso es. Yo creo que casi todos los jefes se unen a ti o extrayéndolos o ganándoles. Sí, Diablo lo que utiliza es un ataque tipo gravedad, es decir, quita correcto, un porcentaje de la vida, con lo cual nunca puede matar. correcto. Pero a mí lo que me flipaba era como su manera de ser invocado, como sale así como de las burbujitas esas de la Sí. oscuridad. Y luego físicamente Diablo era sexy como personaje, tenía como una construcción de su cuerpo que a pesar de que era un ser Sí, no animal, sino como... sí, no llega a furro. no llega a furro, pero como astral o espectral o whatever. Sí, sí, sí. No sé, era como además muy simétrico como salía, creo recordar. Bueno, Sí, sí, esto también molaba mucho. Para mí creo que el más interesante que va en pack, porque no es uno, son dos, son Odín y Gilgamesh. Que a Odín lo conseguías yendo a una zona desértica, bueno, no era desértica, era como de rocas, y tenías que entrar como en un edificio y tenías que matarlo en X tiempo para que se uniera a ti. Tenías como 10 minutos o algo así. Y además era horrible porque durante todo el trayecto de subida hasta arriba del todo había tomberis que te mataban con la mierda de la cuchilla cuchilla. esa, pero que te mataban enseguida. porque de efecto En muerte plan, con la justo, cuchillada. Ujú. justo. Entonces era mi favorito. Y también dentro de esto me gusta mucho porque si consigues a Odín antes de la batalla de contra Seifer del segundo disco, cuando Seifer está protegiendo a Edea, eh, Odín es un guardián de fuerza que no es como el resto que los puedes invocar tú, sino que se invoca solo. Sí. Por estadística. Vale, pues en la batalla de Seifer, si lo has conseguido previamente, sale Odín y va a matar a Seifer. ¿Qué es lo que pasa? Que Seifer mata a Odín. Sí. Entonces es como, ¡boom! Brutal. ¿Sabes? El concepto de está matando un Seifer a un puto guardián de fuerza, que es como muy top ese momento. Y luego mola mucho porque el arma de Odín sale disparada y es el arma que puede usar Gilgamesh. Es decir, Gilgamesh, la manera de invocarla es exactamente igual que Odín. Lo que pasa es que dependiendo de whatever, porque es mega aleatorio eso, puede usar distintas armas. Eso Entonces, puede usar un arma que solo haga un punto de daño, la espada oxidada de no sé qué, y puede usar la espada que ha perdido Odín en esa batalla. Entonces, si la usa, aplica el mismo efecto, que es matar. En el momento les corta por la mitad y les mata. Entonces, como que todo eso es algo que me flipa mucho y por eso es como mi favorito el pack de 2. Porque no pasa en ningún otro juego de Final Fantasy ocurre esto. Que mates una invocación.
Em, Es decir, sí que hay momentos, rollo en otras, que hay invocaciones que luchan entre ellas y hay otras que ganan, pues rollo Átomo y Alexander sí, y cosas así, pero pero las no, puedes volver a invocar. claro, Sí. no es algo que de repente matan a tu guardián de fuerza, matan a tu invocación y la pierdes. No ocurre. No, la verdad es que no. Sí que ocurre, por ejemplo, que las invocaciones tengan dualidad, que tengan como dos versiones, Sí. porque esto pasaba también en el 7 que con el Chocobo, que podía salir Chocobo como Augurio o Chocobo gordo. O pasaba también con Odín, que te podía salir el Odín que mataba a los enemigos, cortándolos por la mitad y era muerte instantánea. Y si no era posible matarlos, te salía el Odín que lanzaba una lanza hacia el cielo y luego caía y quitaba vida. Claro, De magia no que elemental. eso en el 10 también pasa. Sí. Pero sí es verdad que no ocurre esto de que muera. Pero yo creo que es una manera como de mostrarte la fuerza que tiene Seifer, ¿no? De que Claro, es capaz de matar a una invocación. sí, sí, sí. Entonces como que me gusta mucho. Y luego el tercero es como... Estaba dudando, porque hay como varios, pero porque Cactilio, Tomber y todo esto es como que mola mucho, Fénix también mola mucho. Em, Aquí había Rubí también, ¿no? Rubí Carbuncle me flipa porque es como un Pokémon, es como un Nidorino Sí. que de repente sale de un agujero en el suelo, le empieza a brillar El Rubí. el rubí de la frente y te pone espejo a todos. A ver, ¿qué te digo? Que es una mierda. Es una mierda porque... Chocobo. Es una mierda porque puedes aplicarlo con la magia, pero en la vida real quizás es la invocación que más me gustaría tener. En plan, me pongo espejo y todo lo que me caiga para ti. Sí, Te lo devuelvo. pero había varias invocaciones que eran como bastante inútiles porque lo podías hacer con magia, tipo Cerbero. ¿Sabes que Sí. Cerbero que era otro de los que era optativo? Porque te lo encontrabas ahí en el jardín Yo de... estuve a punto de ponerlo en mi top 3 porque es Pero es... Cerbero. Ya, pero es absurdo. Aplicar magia doble y triple. Sí. Estoy totalmente de acuerdo de que el efecto es absurdo, pero Y es el es... saliendo de un cementerio, cruzando la puerta. Es Pero horrible. era un Cerbero. Sí, Un pero que me perro de da tres igual. cabezas, era mono. Sí, sí, es muy cute para, pues, rollo guanche con tres cabezas. Pero no. Entonces yo he decidido poner al Doom Train este, Sí. porque era muy absurdo. Bueno, el Doom Era Train... un tren que a mí me recordaba al tren este, no sé de qué mitología, que es como un tren que es el del limbo, no sé en qué serie era. Creo que es en la serie esta de... la de la Súcubo, ¿tú la has visto? Una serie que es la protagonista, una Súcubo. Lost Girl se llama la serie, buenísima. Creo que no lo he Mi visto. recomendación de hoy, esa serie. Lost Girl. Pues hay un momento en el que es como está el inframundo, pero lo que te ayuda a moverte dentro de los infiernos de Dante, por así decirlo, es un tren que a mí me recuerda mucho a esto. Y a mí lo que me molaba mucho de este es que a través de Doom Train conseguías todas las magias y aplicar todos los efectos de magia de alteración. Sí, De de efectos de alteración de veneno, sueño, sueño, ta, veneno, ta, ta. muerte, Sí. todo. De hecho, una de las estas que es, pues cada guardián de fuerza tenía, aparte de lo que hemos dicho antes, tenía como magias de hielo, magias de fuego, magias de no sé qué, y este es el que te daba magias de estados alterados, que podías convertir De todo, sí. uña puntiaguda Sí. en Porque es 50 de verdad muerte. que, por ejemplo, Sirena te daba sueño. Te daba el efecto de sueño. Tenía magia de sueño. Morfeo. Claro, pero no era... yo hablo de las habilidades que aprende el guardián de fuerza. ¿Sabes? Sirena cuando la invocabas hacía eso, pero no tenía esa habilidad. ¿Sabes? Era De de magia de convertir efecto. objetos en magia. Sí. Y entonces, dependiendo de con quién lo usaras, pues Siva obviamente era la de hielo, Ifrit de fuego, hermanos Tierra. tierra, Eolo, que era otro optativo. Es que había muchos optativos. Sí. Eolo es un regulillo Eolo, el Pandemonium, este. de diseño, no me gustaba mucho. Pero, a ver, antes de que se me vaya, el Doomstrain
que está guay que lo haya sacado como ese método de transporte del inframundo. En realidad es el heredero espiritual de Hades, del 7, Sí, que era el del caldero que te daba todos los estados alterados. sí, Tombstone te da los estados alterados también. sí. Es un poco ese rollo. A mí Así me que encanta. esa conexión con el inframundo y el... Sí, y que sean las vías del tren, que se baja los Sí. estos de la vía y que justo lo atropella, es Sí. una fantasía. Sí. Y pues mi tercero favorito... perdón, mi segundo favorito es Sirena, Ujú. que ya la estábamos mencionando. Me gusta mucho, porque es verdad que es una invocación que creo que sale en el 6 también. Pero es como una invocación dulce. Es decir, sale sirena, que no es una sirena con cola de pez, es una sirena con alas en la cabeza. Y toca el Un arpa. poco travesti. Sí, es muy drag queen. Es muy tal. Saca el arpa y ataca con el arpa. Bueno, ataca tilín, 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 y les duerme. Pero también quitaba Sí, quitaba, daño. pero quitaba poquita Quitaba vida. poquito, sí. Pero bueno, es que no he cogido las más fuertes, porque también las más fuertes, la más fuerte de todas me parecía horrible. Es La que no bola tiene esa. sentido, Eden. Eden no tiene sentido. Una invocación súper larga, bola, blue, 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 plan, Sí, ataque. pero que no tiene sentido en tanto a que nadie sabe Ya. Bueno, qué como es Eden. tantas cosas de... ¿Sabes? Porque Ifrit es el furro Bueno, diablos. a ver, es que Ifrit, Shiva son como muy clásicas. En este tienes a Quetzalcóatl, que no me gusta nada. Pues es mi tercera invocación favorita. Sí, Quetzalcóatl. Me a mí gusta me parece mucho. horrible. A mí me encanta. No tanto la Yo es que soy animación, mucho más del es Amu. muy simple. No, me gusta mucho más Quetzalcóatl. De hecho, echo de menos que no haya más interpretaciones de Quetzalcóatl, que era un ave de eléctrico. Claro, a mí me gustaría si lo hubieran diseñado como un ave. Pero es que no lo es decir, tú ves la invocación y parece una mantarraya Sí, no sé. A mí me gusta feísima, mucho. Me gusta pero mucho. es muy fea. No, me gusta. Sí, Sí. Aquí también aparece Leviatán, también está. sí. Que de hecho. Pero es decir, si lo hubieran puesto como rollo el dios Quetzalcóatl, No sé, a mí me gusta. Es que no te lo puedo explicar. Es como sí, que me sí. gusta el dibujo de... El cuadradito de cuando entras a las GFs, me gusta mucho Quetzalcóatl. Sé que a nivel modelado 3D no es la más brillante, No. pero no sé, me Pero gusta. yo de eléctrico tiro más a eso, a la Mu o incluso Te Ixion. voy a decir, Ixion para mí es Sí, mi favorita de Ixion eléctrica. es... El Pero Ixion oscuro. La Mu molaba mucho ahí con el señor mayor, con su vara. La Mu o Ramu, dependiendo de la Sí, traducción, porque Ramu es del 7. sí. Sí, no sé. Siva yo creo que es el que se mantiene más a lo largo de todos los final, Sí, que siempre ha habido Siva y siempre ha sido muy similar. sí. Y Free también es bastante habitual. Bahamut, a partir del 6 5 empieza a aparecer y bastante estable también, como Sí. representan a Bahamut, como un dragón no elemental. Eh, sí, no sé, aquí hay, creo que en el 8 hay muchas invocaciones que hacía tiempo que no aparecían y que no vuelven a aparecer en otro final más adelante. Y lo que decíamos antes, que son muchas, por no decir casi la mayoría, son opcionales. Sí. Y la movida está en que yo no sé si tú jugaste con guía, porque yo me acuerdo que con el 7 no sé si hubo, pero a partir del 8 ya empezaron a hacer unas guías impresas que podías comprar en los kioscos, que eran blancas, que yo las tengo. Esa es la guía oficial. Yo la tuve. Yo las tengo en casa todavía, ahí bien guardaditas, en el armario que te dije, ahí Pues están mis consolas. eso es oro, ¿eh? Ya, pues brutal. Ahí Y tienes alguna muy bien. sistema de jubilación. ¿Sí o qué? Yo creo que sí, si están en buen estado. Hay una que no, pero el resto está muy bien. De hecho, hay de alguna que tengo dos. Pero tengo la del 7, no sé si la tengo, pero del 8, del 9, del 10, las tengo. Son muy bonitas. Sí, sí, a nivel. Es decir, no es que ni planteo venderlas. A ver, si de repente me dices que me dan 500 euros, pues me lo planteo, ¿sabes? Porque me vendría muy bien 500 euros. Pero me gustan mucho. Y yo jugué primero sin guía y luego volví a jugar con guía. En la 1, en la PlayStation 1. Y claro, yo había muchas cosas que en la primera partida no había averiguado, porque claro, es que hay guardianes de fuerza que si no extraes en la batalla, No consigues, claro. no consigues nunca. Sirena, Sí. si no se los traes a el Biore, creo que se llamaba,
el monstruo este Que cuando... está al final de la misión Sí, arriba del todo, antes de que del te examen persiga la SID. máquina. Eso es, justo. eh, Hay Eolo, el Pandemonium, si no se lo extraes Viento, a viento, viento y trueno, que son viento y trueno, Pixie nada. Reworks, sí. ¿Sabes? Es como, es muy Eh, horrible. sí, es verdad que en el Final Fantasy VIII yo tendía a extraer todo de todos, porque como sabía que se podían perder cosas, Y eh, objetos, porque tenías que robar, porque sí, había objetos que si no robabas, sí, tampoco conseguías armas. sí. Entonces tendía a robar a todo lo que me encontrase, a extraer a todo lo que me Siempre. encontrase, hasta tener el máximo, y una vez que tuviese el máximo de magias, pues ya continuaba jugando. Con lo cual esto hacía que el ritmo también fuese un poco raro a veces. Pero esto es un poco por Claro, mi obsesión. farmeabas muchísimo, Claro. que yo no farmeaba tanto, y yo desde esos, es decir, desde rejugar a esos, farmeamos, yo creo que tú y yo farmeamos mucho. Depende, pero sí. A ver, yo intento jugar sin farmear demasiado porque creo que normalmente cuando diseñan el juego no lo diseñan pensando en farmear. Entonces me suele gustar ahora mismo enfrentarme a las cosas como al nivel al que ha sido diseñado para ver qué tal está. Claro, por eso me ha parecido muy, muy fáciles las batallas del 7, ¿no? Claro, del City Porque, Remake. porque farmeo muchísimo. Sí. Es verdad que también llega un punto en que las batallas del 7 a mí no me hacen falta. Que es como, quiero la historia, quiero los enfrentamientos importantes de la historia, pero tampoco necesito estar encontrándome a monstruos aleatorios. Yeah. ¿Sabes? Que es como, sin más. Yo Eh, para farmear más, sí. Y luego más cositas que hacen interesante a este Final Fantasy. eh, yo creo que es el momento cartas. sí, minijuego. El trial... ¿Cómo se llamaba? Trial... No me acuerdo cómo se llamaba. Em, Trial algo. ¿Lo tenemos a punto por algún lado? pues yo creo que sí, que está apuntado por algún sitio. Bueno, pero el sistema de cartas, este, que había muchísima gente que le dedicaba muchísimas horas solo a jugar a las cartas. A ver, es que las cartas aquí, además de que el juego en sí era sencillo pero divertido, era fácil de entender, ocurrían varias cosas. Uno, podías coleccionar cartas únicas que solo se conseguían jugando en ciertos momentos del juego o contra ciertos personajes, que solo te encontrabas en ciertos puntos. Dos, eh, algunas de las magias más poderosas se conseguían transformando cartas únicas. Sí, objetos necesarios para las armas finales. Exacto, entonces obtener las cartas era importantísimo porque si no, no había manera de conseguirlas. Y luego que las reglas de las cartas iban cambiando. Entonces, Será horrible. era horrible como te saliese la regla de aleatorio, Sí, que es que te daban la carta de aleatorio en lugar de la que tú eligieras. La mejor regla para mí es la de que te daban todas las cartas. Porque solo tenías que ganar y ganabas todas las cartas. Y si perdías, cargabas la partida y chao. sí, Pero como se te extendía, claro, ¿qué ocurre? Cuando tú juegas a las reglas, te dicen las reglas de esta región son tales. Si tú juegas, de repente es como que se te pegan y transmites esas reglas a donde vayas. Entonces, como tuvieses la regla de las cartas aleatorias y jugases, la transmitías a otro lugar y ganabas cartas aleatorias. ¿Qué pasa? Que como el oponente apareciese con la carta de, imagínate, Sirena, que la querías conseguir, y ganases la partida, no, y te daban una carta aleatoria, no conseguías la carta de Sirena, volvías a enfrentarte y a lo mejor no ya no salía y salía. no la conseguías, era una locura. Sí, Entonces, sí, bueno, sí, sí. Y luego también había el cómo restablecer las normas. sí, que podías limpiarla. Que podías ir a un sitio Sí. a restablecer las estas. Pero yo creo que de cartas de las guays creo que conseguí todas. Porque luego además de eso tenías el minijuego dentro del juego de cartas que era la reina de cartas. Ujú. Que era que tenías que ir buscando a los personajes para ir subiendo de nivel. Sí, como al Joker, al caballero, tal, hasta llegar a la reina. Sí, justo. Sí, sí, sí. Y eso me gustaba Bueno, mucho. realmente es como el único minijuego de este juego, ¿no? Creo recordar. Sí, aparte de otros coleccionables que son los que decíamos de las revistas. Sí, pero como minijuego como tal, Y luego de ¿sabes? chocobos en este no hay. En plan, tienes los chocobos, pero simplemente invocarles para moverte Sí, y poco más. sí, En este no. no tienen mayor desarrollo Es verdad que en este como juego, tenían en el 7 o en el 9. pero aparecen otras mascotas, como los Sí. Moombas. Bueno, pero los Moombas no son mascotas.
Bueno, Son otro... seres. Sí. Tienen A su ver, los chocobos aldea. tampoco son mascotas. Quiero decir, mascotas de Final Fantasy, como especie en concreto que salen en algunos Final Fantasy. Los Mumbas aparecen aquí, que Sí. son estos leoncitos. Sí. Es decir, como igual que te aparecían los cupos, los Moguris. moguris o los chocobos, aquí aparecen los Mumbas en el Final Fantasy VIII. Ujú. Yo creo que quizás por eso, porque los Mumbas tienen más protagonismo, hay menos del chocobo, que casi aparece, pero vamos, como dices, que Sí. como si no apareciera. Mola porque en el Y no juego hay de... moguris, ¿no? No. En el 8 no hay No, porque moguris. yo cuando jugué los Moguris los averigüé en el 9. Ujú. No. En el 7 hay moguris, en el minijuego de Gold Saucer, y Sí. encima de la invocación de Chocobo es un moguri el jinete, pero ya está. Sí. Sí. Y, yo lo que iba a decir es que dentro de las modificaciones Ujú. hay mods en los que puedes usar a un Mumba. Mumba. Ah. Curiosidad que podremos sacar en Final Fantasy X, las armas que utiliza un personaje en concreto, para mí de mis favoritos, eh, son siempre mascotas de diferentes Final Fantasy. Y uno es, ¿Cómo? sí, cierta maga negra de Final Fantasy X, Lulu, Sí. sus armas son unos peluches. Son Y, los peluches y de... los peluches siempre son personajes, mascotas de Final Fantasy. Ah, es Puedes verdad. tener un Moguri, puedes tener un Mumba, puedes tener un Cactilio. Sí, sí, es verdad. Y no sé si puedes tener también al alienígena. No, esto me lo estoy inventando. Pero Aquí alienígena. en Final Fantasy VIII hay un Al de los alienígena, ovnis. los ovnis. Sí. Hay un ovni que es un enemigo al que te encuentras de manera aleatoria y que te da... Es bastante ¿Le difícil tienes de que dar vencer. objetos? Y tienes que darle los objetos, sí. Sí, yo se le hice también. Ujú. Y que te aparecen en diferentes localizaciones. Como eso es una misión, un minijuego, una misión secundaria, sí, Sí. una cosa así. Se la guía también sale. Sí, El próximo día que quedemos, vale. recuérdame que traiga las guías para que le echemos Sí, un o yo ojo. creo que puedes echar alguna fotito y la podemos poner Sí, 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 porque en nuestro Insta. me flipa muchísimo las guías. Vale, pues por ir avanzando un poquillo. eh, si quieres hablamos de la política, de las relaciones entre estados, por qué esto es tan importante en este juego. Bueno, yo creo que, como decíamos al principio, algo que me parece interesante de este Final Fantasy es como esa geopolítica que no existe en el 7 que en otros siguientes sí que existe, Sí. ¿no? Como diferencia entre ciudades, estados, distintas formas de organización, Ujú. que cada estado tiene su propio jardín con sus propios seeds Y incluso sus leyes, y porque... sus propias Ujú. leyes. Entonces creo que es algo muy, muy interesante y, y también el cómo te vas moviendo tú dentro de esto. Y luego dentro de esa geopolítica no pasa como en otros, que son como muy diferentes a nivel tecnológico. Creo que aquí los dos únicos muy distintos son Star, que es como una ciudad mucho más futurística, Ujú. pero que me parecía horrible, que es en la que había los trenes estos dentro y demás. Y, y la otra es precisamente la de los Mumbas, Ujú. Que es como más... más ancestral, más... Sí, más... Sí, no quiero decir subdesarrollada, pero como más sí, sí, que no estaba antigua. tan desarrollada, era como... Ujú. Menos tecnológico. Sí, Yo creo que también es muy interesante en este juego que aparece el concepto de la religión, uh-huh. porque es algo que en el 7 por ejemplo, no aparecía en ningún momento, las creencias, ¿no? Y aquí sí que están las religiones en las que cree Sí, como cada persona, cada facción, ¿no? Y un poco Edea, las brujas y demás también forman claro. parte de esta. Sí, precisamente justo es Star quienes tienen la parte de esta más desarrollada de la nave cuando vas al espacio. Que si quieres hablamos un poco de esos momentos clave, porque a mí el momento de ir al espacio es uno de ellos.
Sí, a ver, yo había como ordenado en mi cabeza, para mí el primero es el examen de Sid. Como Sí, los exámenes. sí, esa invasión, ese desembarco que es bastante cinematográfico. Ah, te refieres al examen. Vale, ya te he entendido. Pensé que te refieres a los exámenes. No, 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 A no. los que tú vas al ordenador No, no, y no. tienes. En los tipo test, Claro, yo estoy, no digo, bueno. que en realidad los podías sacar leyéndote todos los tutoriales, que era un rollo. Y estos tiraba de guía. Sí, en la Había guía muchas cosas estaban las respuestas. Había muchas cosas que eran lógicas de efectos y demás, pero había cosas muy específicas. Sí, Y era como, mira, esto guía y para adelante. No, me refería como al examen de ascenso a Sid, que sí. es esta misión de desembarco en la que vas con Cell y con Selfie, en la que luego consigues a Sirena en el tope Sí. de la torre y luego te persigue la máquina de vuelta. Ujú. Eh, Creo que este momento está como muy bien guionizado. Sí. Los ritmos de esta misión están perfectos para mí. Creo que se nota que seguramente formó parte de las primeras cosas que desarrollaron para mostrar a gente de esto va a ser Final Fantasy VIII. Ujú. Otro momento clave que lo hemos estado hablando antes ya, con lo cual tampoco hace falta que nos paremos mucho. Los flashbacks de Laguna creo que le Sí, dan mucha profundidad y también a nivel visual cambia mucho la la escenografía. estética, sí. ¿Sabes? La selva, estas misiones como en el campo, a diferencia de las misiones más urbanitas que tienes normalmente con Squall, que son siempre en ciudades o en Sí. jardines y demás. Eh, y también has hablado tú de la parte del espacio, ¿no? Sí. Que era algo que a ti Sí, también... el momento en el que Rinoa la poseen, está como en coma. Bueno, primero está como en coma y luego la poseen y que Squall se queda como totalmente solo y van al espacio. Y para mí uno de los dos momentos claves en el espacio es cuando se libera Adele, Ujú. que es así como liberándose y demás. Y luego este momento que a mí me daba muchísima ansiedad, que es cuando Squall se queda flotando En el en espacio. el Te iba a espacio, decir en el aire. flotando. Y tienes que acercarte, ¿sabes? Que es como derecha, derecha, izquierda, izquierda, que hay que hacerlo como muy guiado. Y me mola como eso, El rollo que. movimiento, ¿no? Ese como... Claro, sí, como... sí, el tenerlo que ir haciendo, que es un poco rollo los minijuegos de. ¿Mm? ¿Sabes? Pues de los dardos, o de las sentadillas, o de saltar a la comba y demás, Sí. o de la batalla del 9 y Para mí demás. tiene reminiscencia cuando, a ver, salvando las distancias, cuando intentan ir al espacio en el 7 Sí, con el cohete y no, al final. sí, sí. Pues ese es como otro momento. Ujú. Y luego otro del que he hablado también, que es el momento en el que el jardín de Balam se convierte en nave y ese momento en el que empiezan a atacar el jardín de Balam, que empiezan a descolgarse soldados y Sí, es tal. verdad, esa escena es también Esa potente. es muy guay. Y luego la clasicota del baile. Claro. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Que es que esa música Sí. Tin, específica tin, tininin. es muy, Ese muy, muy vals. guay. Sí, Sí. sí, sí. No hemos mencionado, ahora que has dicho lo del jardín volador, que tú te puedes mover con el jardín volador, Sí, sí, como la nave. pero también te puedes mover con el Laguna Moth. Ese es el que consigas después, Sí. que es el Laguna Moff, es una fantasía de nave. Para mí es como el Ferrari de las naves voladoras de los Final Fantasy en general. Hombre, y Porque es precioso, es es un rojo. dragón, Sí, sí, no sé, me pero que parece. luego tiene garras. Sí, sí. Porque cuando vas Es casi luego, una invocación, sí. claro, es que es una invocación, tipo de mecánica, de estas de juegos posteriores. Mira, podríamos hacer una publicación de redes de barcos voladores Me cuando gusta. hayamos Cuando avanzado, terminemos, un sí. top de, Porque de justo naves. 7 8 9 10 tiene Sí, bastante... sí, Cada sí, uno me tiene su gusta. barquito volador. Me gusta. Y, y esos serían como así mis momentos guays. Y luego a nivel de música, de reconocer que una de mis músicas favoritas es el luego en el Castillo de Artemisa. Ujú. La música y la ambientación del Castillo de Artemisa, ese momento en el que tienes que ir al órgano para poder hacer una batalla alternativa Ujú. y todo esto me gusta mucho. Ahí estaba Ente Omega. No, Sí, sí, ¿no?
Sí, que es es el como que... el boss, Sí, el el super jefe boss. súper fuerte que siempre suele haber como uno que es alternativo, ¿no? Que era, en el 7 hablábamos de las armas Sí, estas que son opcionales, en el 8 Ente Omega y en el 9 esta átomo. bola, ¿no? Átomo era, ¿no? No, era una bola, ¿no? Sí, la bola negra esa Sí. horrible. Átomo era una invocación. Sí, átomo era la invocación. Em, De Kuja. sí, yo me había apuntado como algunos temas que yo creo que hemos ido tratando ya de lo de la amnesia, como Sí, cuestiones que no quedan muy bien resueltas. O el tema de las brujas que también mencionamos, ¿no? Que no queda claro si mm, el poder de bruja se hereda, quiénes pueden poseer, quiénes no pueden poseer, ujú, y tampoco cuáles son los límites de ser bruja, ¿no? En plan, hasta dónde puedes llegar. Puedes viajar en el tiempo, puedes revivir, puedes, ¿sabes? sí, Si ese es el caso, ¿por qué no se usa más? O ya. qué te impide usarlo, o solo se usa en un caso extremo, ¿no? Creo que ahí falta como ese lore, que bueno, pues me imagino que tampoco era necesario en ese entonces, pero cuando miras hacia atrás en un juego, pues te gusta rellenar esos huecos, ¿no? Ujú. Con que sea con textos que te encuentres por el juego, o podría haber sido revistas, o lo que fuera, ¿no? Habría estado bien. Y yo creo que con esto hemos como hecho un resumen bastante completo del juego. Yo creo que como reflexión para mí, la música en este juego tiene temas que son brillantes. Hay uno que se llama The Man with the Machine Gun, que es un tema que suena en alguna batalla Ujú. importante y que para mí es de los mejores temas que ha compuesto Nobuo Uematsu en la saga Final Fantasy. Claramente. Una pena que no podamos poner música protegida en el podcast para que escuchéis esto, pero bueno, podríamos a lo mejor ponerlo en alguna publicación de redes. Sí, en la publicación que hagamos del post. Se puede poner. En la Em, publicación que hagamos del post, qué bien me explico. te he entendido, te he entendido. Y yo creo que por... No sé si se te queda alguna cosilla más que mencionar. Podemos intentar hacer alguna conclusión personal de... Ujú. Para ti, si tuvieras que resumir Final Fantasy VIII en Sí. una, dos, tres palabras. Bueno, más me voy a desarrollar un poco Vale. más, pero a mí lo que me parece interesante de este juego es que no va como por ejemplo el 7 u otros que van como de salvar el mundo, Ujú. Sí, de sino la épica. que, claro, este va más de atreverte a vivir en él, de atreverte a vivir en el mundo y que el enemigo final, que es Artemisa, Ujú. para mí es como el miedo al futuro. Entonces como que la batalla va más de enfrentar el futuro y de avanzar, ¿no? Porque como que en mi cabeza veo el castillo ese con las cadenas, que al final como que tienes que romper las cadenas, Ujú. volver a... Sí. El intentar no pensar tanto en ese castillo, en ese futuro, y centrarnos más en vivir el presente, teniendo en cuenta el pasado, que también es como esa parte de no olvidar nuestra infancia, no olvidar, no usar tanto esos guardianes de fuerza que nos hacen perder la memoria, ¿no? Sí. Y acordarnos de eso. Y, y al final también la idea de que yo decía de Artemisa, que es Rinoa, para mí Artemisa es como una Rinoa que se ha quedado sin vínculos, que se ha quedado sin nadie, Ujú. y entonces también para mí refuerza la idea de mantener los vínculos para no llegar a ese futuro que no que entiendo que nadie quiere llegar. Entonces es como Sí. muy filosófico para mí, muy fumada, pero para mí tiene sentido en mi cabeza. A ver, para mí es un Final Fantasy. Yo creo que con todos intentan encontrar algo, ¿no? Un concepto que les guía a la hora de desarrollarlo. Y para mí, este huye de la épica, huye Sí. de esa gran historia donde se salva el mundo, ¿no? Que en el 7 el mundo es muy importante. De hecho, el logo del juego es el meteorito que destruye el mundo, ¿no? Como digamos que el planeta es como... Planeta es el protagonista del Sí. 7. En el 8 para mí es más como los vínculos, la relación.
el vínculo entre las personas en general, que viven en una época en la que existe la guerra y por lo tanto la vida es corta, y, ¿no? Y ese vivir el presente, que coincide con la evolución de los personajes de niños, que no son niños, pero bueno, de adolescentes a adultos, ¿no? Creo que es muy importante como la transición, las emociones y los vínculos de los personajes. Y por eso además en el 8 el logotipo son Squall y Rinoa. Quiero decir, que es como... Y Grifos. Y Grifos. Pero que tiene que ver más con esa unión, que además los protagonistas son huérfanos y que la tienen que generar, o que la van generando de manera elegida o de manera encontrada. Además es muy interesante porque dentro de eso de Peques, Rinoa no estaba. No, es que es bruja. Claro. Es un recuerdo como implantado. Sí. Sí, bueno, esto también les gusta mucho en Final Fantasy, una memoria modificada. Sí. Sí, pero creo que justo este Final Fantasy va de eso, de los vínculos, de la unión, del desarrollo de como personas y bueno, y a lo mejor también de la soledad, que es lo que comentabas tú. Sí, sobre todo porque yo creo que el mayor miedo de Squall es miedo a quedarse solo. De hecho, en esa parte final, en esas partes en las que van dando... Y que está solo en las nubes. Y que está solo y tú vas leyendo lo que los pone pensamientos, debajo. sí. Es como... Y de repente aparecen en esa pantalla en negro las voces del resto, como... Me mola mucho. Es muy introspectivo este Final Fantasy, porque tú tienes muy presente los pensamientos del personaje, de Squall en concreto. Sí, lo único malo es que para mí se centra como demasiado en Squall. Sí. Y no tiene como un desarrollo del resto de personajes como a lo mejor tienen otros Final, ¿no? Que tienen como su... Sí, totalmente. Su otra cosa. Este se centra como en Squall, Squall Rinoa. Y se les quedó pequeñito eso. Sí. Entonces es el vínculo entre Squall y Rinoa realmente. Sí. Va de esto. Que no es tanto del amor, sino como de... No. De la unión, sí. Sí, sí. Bueno, pues... con esto... Con y un este bizcocho. Otro capítulo más. Hemos terminado Final Fantasy VIII. Sí. Muy bien. Pues nada, como siempre, nos podéis dejar comentarios, recomendaciones, que a mí me han ido dando personas de manera individual. Feedback. Es que siempre lo mismo, el feedback por privado. Pero bueno, está guay que lo den. Sí, pero comentadnos. Que se animen a la última vez lo dije, no sé qué emoji dije, pero esta vez, si has leído, si has escuchado. La otra vez me pasó lo mismo. Se puede leer, ¿eh? Que hay ciertas plataformas que lo transcriben. Por ejemplo, Apple Podcast te transcribe todo el podcast y puedes buscar en texto. Incluso con las palabras raras. Te transcribe no significa que lo haga bien, significa que lo hace. Venga, ¿qué emoji nos pueden dejar para este? Yo pensaría que este quizás es como el más cactilio de todos. Entonces nos pueden dejar un cactus. Por el desierto, venga, vale, un cactus. ¿Sabes? La isla Cactilio. Es que esa además molaba un montón. Sí. Que yo iba ahí a farmear. Sí, porque claro. Es el que más experiencia te daban. Venga, un cactus. Si has llegado hasta el final. Si has llegado hasta el final del capítulo, ponnos en Instagram un cactus. Y yo presiento que para el próximo capítulo no habremos configurado el coffee todavía. Pero bueno, igual para el siguiente, sí. Así se animan. A la 10ª va la vencida. A la 10ª va la vencida. Bueno. Pues nada, un besito, gente. Besitos. Hasta la próxima. Chao, chao.